Bueno, entonces ahora vamos a estudiar la estructura de contenidos de la unidad número 5 del programa de asignatura Gerencia de Recursos Humanos del Plan de Estudio de Ingeniería Química de la UNI. La evaluación del desempeño laboral puede ser realizada por el jefe inmediato del servidor de carrera o en periodo de prueba, el mentor que ayude a los empleados a mejorar, el jefe inmediato, el equipo de trabajo, el cliente, el propio empleado en una autoevaluación o una evaluación 360 grados donde participan todas las personas que mantienen alguna interacción con el evaluado. El desempeño de los trabajadores se evalúa generalmente en el lugar de trabajo. La evaluación se puede realizar tanto individualmente como en grupo, y se puede hacer con distintos criterios, como el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de tareas, la calidad de trabajo, la productividad, el comportamiento, el desarrollo de habilidades y la comunicación. La evaluación del desempeño laboral se lleva a cabo generalmente a través de conversaciones entre el supervisor y el trabajador, y también puede incluir entrevistas, encuestas, pruebas de desempeño y evaluaciones de grupo. La evaluación del desempeño laboral debe llevarse a cabo de forma regular para poder medir de forma adecuada el rendimiento de los trabajadores. La frecuencia depende de la organización, pero generalmente se realiza al menos una vez al año. Algunas organizaciones realizan evaluaciones trimestrales u otro tipo de evaluaciones periódicas para poder obtener una medición más precisa del desempeño. Además, se pueden realizar evaluaciones adicionales cuando se realizan cambios importantes en la organización o cuando se presentan cambios significativos en el desempeño de un trabajador. La evaluación del desempeño puede tener un costo significativo para una empresa, dependiendo del tamaño y complejidad de la misma. El costo incluye el tiempo de los gerentes involucrados, el costo de los profesionales de recursos humanos, el costo de los materiales de evaluación, entre otros. El costo promedio de una evaluación del desempeño suele variar entre los $500 y los $5.000, dependiendo de la cantidad de empleados evaluados y la complejidad del proceso. La manera en que se recoge la información se detalla en esta presentación más adelante. Bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Quién debe evaluar? Los mejores evaluadores son aquellas personas que conocen bien los objetivos y las metas del puesto, las que observan la conducta y el rendimiento y pueden emitir juicios de valor confiable. Entre estos están los jefes, los compañeros de trabajo, la misma autoevaluación que está de moda, ¿verdad? Uno mismo, los subordinados, por supuesto, y los clientes. Hasta los clientes. Entre los instrumentos de valoración de las características y del comportamiento y de los resultados del desempeño, se tienen normas estándares, normas conductuales y normas que miden la productividad. El instrumento para medir las normas estándares es un instrumento de valoración de las características, una herramienta de valoración que pide al supervisor que juzgue las características del trabajador que tienden a ser duraderas y consistentes. Instrumento de valoración del comportamiento, una herramienta de valoración que pide a los directivos que valoren el comportamiento de los trabajadores. Si esta es una persona que tiene buenas relaciones interpersonales, que no sea una persona conflictiva, con iniciativa, puntual, proactiva, ya. Todas esas son competencias conductuales, ya. O sea, que tienen que ver con la conducta, más que con el trabajo técnico, ¿verdad? Y instrumento de valoración de los resultados, que esto sí, pues es la evaluación de tu trabajo como ingeniero, como ingeniera. Ya, y obviamente, pues estas herramientas de valoración que se le piden a los directivos que valoren los resultados obtenidos, o sea, los resultados técnicos, desde el punto de vista técnico. ¿Para qué evaluar?
para identificar el potencial de los buenos empleados, identificar competencias escasas en la empresa, para efectos de remuneración, estímulo, bonificación, congelación o reducción del salario. Bueno, aquí en este país es ilegal reducir el salario, pero sí congelarlo. Motivar en función de resultados para tener una mejora en el desempeño, o sea, premiar las conductas deseadas y el apego a las normas y lograr estándares de desempeño. Apoyo a la estrategia, armonizar los objetivos individuales con los de la empresa. Pues eso a la hora de conversar, mira, pero has hecho un buen trabajo, pero ¿cuáles son tus planes dentro de la empresa? O cómo están relacionados tus planes dentro de la empresa con tus planes de vida. Ya. Mide el grado de logro de los objetivos estratégicos de la empresa. Y los instrumentos jurídicos laboral, que son instrumentos de justificación de despido de empleado, que es cesarla. Ya. Esto cuando los resultados son irremediablemente inmejorables. El empleado debe saber no solo acerca de los cambios organizacionales planificados, eso lo hablábamos en la unidad anterior, sino debe saber también el porqué de esos cambios y cómo van a implementarse. Debe recibir retroalimentación adecuada y reducir discrepancias con respecto a su actuación dentro de la organización. La medición del rendimiento del empleado implica asignar una cifra o etiqueta, por ejemplo, excelente, bueno, malo, que reflejen el rendimiento del empleado. La evaluación del desempeño no puede reducirse al simple juicio superficial y unilateral del jefe con respecto al comportamiento funcional del subordinado, sino que se hace necesario profundizar, ubicar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. El proceso de evaluación del desempeño debe de ser un proceso de consenso. Ya, no es que yo en ese momento que te estoy evaluando te digo, bueno, muchas gracias, ahí te mando los resultados. No, el resultado te lo tienen que dar en la evaluación exactamente ahí mismo, ya, de manera inmediata. Y de manera inmediata hacer acuerdos, consensos para la mejora, ¿verdad? Para los planes de acción de mejora, para atacar las debilidades y también para el consenso a la hora de una estímulo, remuneración o premiación debido a un trabajo sobresaliente. Pero es instantáneo, el resultado no es que te lo voy a mandar por correo, te lo voy a mandar dentro de 4 días. No, el consenso es inmediato. ¿Ya? Vamos a hablar de 5 conceptos: presentismo, utilidad, eficiencia, iniciativa y calidad. Presentismo. Es importante que cada colaborador cumpla con su jornada laboral. La inasistencia afecta el desempeño del resto del equipo. Utilidad. La utilidad es fundamental para fomentar una cultura de trabajo y ayuda a resolver problemas que surgen cotidianamente. Eficiencia. Es importante que cada miembro del equipo de trabajo complete su trabajo en los plazos establecidos y utilizando los recursos de manera adecuada. Iniciativa. La iniciativa demuestra satisfacción y compromiso con el equipo de trabajo. Logra responder a una necesidad
y ayuda a cumplir los objetivos de la empresa. Por último, calidad. Se debe considerar el método que más se adapte al modelo de negocio de la empresa. Depositar confianza en sus trabajadores otorga mayores resultados. Cuanto mejor sea la motivación del empleado, mejor se podrá desempeñar el trabajo y con ello mejorar los niveles de productividad. Más motivación es igual a mejor desempeño laboral. La motivación está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Ya lo habíamos visto en la unidad número 4. Las personas necesitamos ser apreciadas y valoradas, que nuestros esfuerzos sean reconocidos y tenemos necesidades que no se satisfacen con reales solamente. La productividad de una organización depende en gran medida del buen desempeño de los trabajadores. Por lo tanto, a mayor bienestar, mayor rendimiento y mayor productividad. Es por todo esto que tiene gran importancia implementar políticas claras y efectivas de motivación laboral. Más adelante vamos a hablar de los incentivos. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que la clase corresponde a lo que llamamos los procesos de evaluación de desempeño. En una empresa, generalmente este es un proceso que está presente. Es decir, en la mayoría de las empresas se requiere evaluar a un trabajador, cómo está su desempeño, cómo se ha desempeñado durante su jornada en un periodo específico. Puede ser anual, puede ser cada 6 meses, pero es un proceso que en general se encuentra presente en la mayoría de las empresas. El resultado de una evaluación de desempeño permite que justamente se pueda tomar algunas acciones. Por ejemplo, pueden ser retribuciones en base a su desempeño, un aumento salarial, podría ser un cambio de posición, podría ser un cambio de rol dentro del equipo, o un ascenso, o también medidas de corrección, o también algún tipo de medidas de formación para que la persona pueda seguir desarrollándose. Vamos a analizar durante esta clase todos los procesos relacionados o las etapas relacionadas dentro del proceso de evaluación de desempeño. Primero que todo, entender qué es la evaluación de desempeño, y como definición es una herramienta que permite que uno pueda evaluar cómo ha sido el desempeño de la persona. Lo que se pretende justamente es obtener desempeños promedios o desempeños esperados por la compañía. Normalmente, como dice acá la definición, contrasta los niveles de desempeño ideal con los desempeños reales de cada uno de los colaboradores. En general se tiene esperado una cantidad de cosas a realizar dentro de un periodo o de una manera específica, y se evalúa al trabajador para saber cómo fue su desempeño durante ese periodo. El rol que tiene la evaluación de desempeño dentro de la gestión de las personas es súper importante, porque justamente entrega información útil y necesaria para realizar acciones como, por ejemplo, la toma de decisiones relacionadas con cambios de promociones, cambios de remuneraciones, también cómo está definido las funciones dentro de la compañía, si es que la persona está ubicada dentro de el equipo que corresponde, o quizás él debería estar en un equipo distinto a lo que realmente está haciendo hoy en día. Otro de los propósitos justamente es retroalimentar a las personas acerca de cómo están cumpliendo con su labor. Además, se pueden realizar programas de desempeño o mejora del desempeño, en otras palabras, desarrollo, capacitación, entrenamiento.
Si una persona está débil en alguna de las competencias que se requiere que en esa empresa estén desarrolladas, entonces se pueden realizar programas de capacitación para ayudar a esa persona a desarrollar esa competencia. En general, y esto como una nota, los procesos de evaluación de desempeño no debieran vincularse a procesos de desvinculación. Eso sucede en la teoría. En la práctica es una herramienta que lamentablemente se utiliza también para saber cómo va el desempeño de una persona, y si una persona tiene 2 o 3 evaluaciones de desempeño que están con una calificación baja y que son seguidas o están dentro de un periodo de tiempo determinado, es muy probable que una de las acciones que la empresa también tendrá que tomar en algún momento es la desvinculación o el término del contrato de trabajo. A continuación, lo que vamos a hacer es analizar las etapas del proceso, cuáles son las cosas que se realizan y qué funciones tienen cada una dentro de la evaluación de desempeño. En general, el proceso se realiza de esta manera, lo que estamos expresando en la diapositiva actual. Análisis y planificación. Luego se hace una definición de modelo o el instrumento a utilizar. Luego se aplica la evaluación como tal. La evaluación como tal es un test, es un examen, es un cuestionario que se completa por parte del supervisor. En algunos casos, a veces también se hace una autoevaluación, pero generalmente es un cuestionario de preguntas y respuestas donde finalmente va a tener una nota o una evaluación. El número 4 en este caso, después de que se aplica la evaluación de desempeño, es lo que es la compilación de los resultados. Se juntan los resultados del equipo, de la compañía, y para generalmente gestionar reportes y saber un poco cómo está la compañía. Y por último, se generan retroalimentación y planes de mejora, ya sea por equipo, en forma individual, etc. Lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas etapas partiendo justamente con análisis y planificación. Como cualquier proceso, siempre es necesario partir con un análisis y una planificación. ¿Por qué quiero hacer la evaluación de desempeño? ¿Por qué quiero ejecutar esto dentro de mi equipo, dentro de mi empresa? En este caso, los antecedentes organizacionales son claves para poder planificar y analizar por qué quiero hacerlo. Hay que entender el plan estratégico de la organización, hacia dónde la organización quiere ir, cuáles son las metas generales de la empresa, cuál es la visión, la misión de la empresa. En base a todas esas cosas, junto con la política de recursos humanos, que ya deben estar definidas o predefinidas, debemos tener en claridad cómo funciona las compensaciones, el desarrollo de capacitación. Además, la empresa ya debe tener definida lo que es la estructura organizacional, el organigrama, las descripciones de cargo, los perfiles de competencia, el diccionario de competencia, que son temas que vimos en la primera unidad de este curso. Con todas esas herramientas, con todas esas situación de la empresa, se tiene que tomar en cuenta para planificar cómo voy a hacer la evaluación de desempeño. El propósito de tener toda esta información es para hacer un proceso de evaluación de desempeño similar en todas las áreas o igual en todas las áreas y probablemente similar en los siguientes años. Con toda esta información analizada, ya se comienza a realizar el plan de evaluación de desempeño. ¿Cuáles son los objetivos que quiero lograr? ¿Cuál es la cobertura que voy a tener? Si voy a cubrir a todos los empleados de la compañía, solo la sección administrativa, solo la sección operativa. ¿Cuáles son los cargos que quiero evaluar? La periodicidad, o sea, cuántas veces voy a hacer esto por cargo, en qué año se va a hacer, quizás se puede hacer cada 2 años, cada 3 años, o en qué parte del año. A lo mejor hay un proceso muy crítico en la compañía, a lo mejor el proceso de
de producción es muy demandante en los meses de verano, por ejemplo, entonces probablemente no convendrá planificar hacer la evaluación de desempeño en esa época. Entonces, todas esas cosas se deben tener en consideración para finalmente hacer una carta Gantt o una planificación detallada de cuáles van a ser las actividades, en qué fechas se van a realizar y cuáles son las personas responsables por cada una de estas actividades. Eso sería entonces lo que es la etapa de análisis y planificación de nuestro proceso de evaluación de desempeño. Una vez que ya tenemos definido la planificación, tenemos que entonces encontrar cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para medir, para hacer la evaluación como tal. Hay distintos modelos, hay distintas estrategias a utilizar. Va a depender del evaluador que utilicemos. A veces puede ser una empresa externa el que nos ayude con la evaluación, o a veces podemos hacerlo de manera interna, pero hay distintas herramientas que nos van a permitir medir distintos objetivos finales. Entonces, esta etapa está muy relacionada con la anterior. Una vez que tenga los objetivos que quiero conseguir con este proceso, entonces defino cuál va a ser mi herramienta. Hay modelos de evaluación de desempeño. En general son tres los más tradicionales. Se habla de evaluación desde 90 grados, de 180 grados y de 360 grados. Una evaluación de 90 grados significa que el responsable de un área o el supervisor va a evaluar a su supervisado. Es una evaluación, se llama de 90 grados porque es en dirección hacia abajo y no tiene ninguna otra participación que esa. La evaluación de 180 grados involucra más personas en este caso. En la evaluación de 90 grados veíamos que el supervisado evalúa a su supervisor, el supervisor evalúa al supervisado. Pero en la evaluación de 180, además de esa evaluación, también existe la evaluación hacia los pares, que se llama. Es decir, en este caso, en el organigrama, el gerente de desarrollo va a evaluar a los jefes de área, pero además los jefes se van a evaluar entre ellos. El jefe comercial va a generar una evaluación del jefe de desarrollo y el jefe de desarrollo a su vez de los otros dos que son sus pares. Entonces por eso se llama de 180 grados. Y por último, el modelo de 360 grados lo que hace es hacer una evaluación completa de la compañía en todas las direcciones, es decir, hacia abajo, hacia los lados y de abajo hacia arriba también. Eso es una evaluación más completa y que genera la participación de todos los involucrados en el organigrama en este caso. Hay distintos instrumentos y métodos. Hemos estado hablando que van a depender de los objetivos que quisiera conseguir. Por ejemplo, tenemos la escala gráfica o elección forzada, investigación de campo, incidentes críticos. El más utilizado generalmente son las escalas, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito más de eso. Es simple, pero exige múltiples cuidados para evitar subjetividad, ¿ya? Tenemos escalas gráficas continuas, semicontinuas y discontinuas. Generalmente estas van a tener una nota que puede ir entre 1 a 5, entre 1 y 3. Entonces, la precaución que hay que tener en estos casos es que hay que asignarle una nota a cosas que son a veces subjetivas. Entonces, debe hacerse con mucha claridad y generalmente hay un espacio para escribir las observaciones y las notas, y en esa sección se debe especificar por qué se está indicando la evaluación como tal. La elección forzada consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas que determinan el desempeño. O sea, tú vas a tener distintas opciones, es como una selección múltiple por una competencia particular. Y esa opción no te da un rango, sino que te dice esta persona tiene cierta competencia
y aparecen 3 o 4 opciones, como por ejemplo podrían ser eh, cumple, no cumple, o por ejemplo podría ser cumple con satisfacción, cumple mínimo, etcétera. Son selecciones que tú tienes que escoger y que te obliga a escoger una respuesta de las predefinidas. La investigación de campo es una entrevista con un especialista, ¿ya? Donde es más conversacional y tiene que ver con análisis de hechos y situaciones. Eso es lo que se llama una investigación de campo. Y por último tenemos lo que se llaman los incidentes críticos. El método de incidentes críticos ocurre cuando la conducta de un empleado origina un éxito o un fracaso. O sea, es como que se evalúan situaciones puntuales de un proyecto en particular y genera resultados específicos en base a un fracaso o un éxito de una situación en el periodo que se está evaluando. En general, y voy a volver un poco atrás para mostrar que en general este concepto, que es el de la escala gráfica, es la que más se utiliza. Y es lo que yo les decía, tiene que ver con el ponerle nota a distintas, a cada una de las distintas opciones que se están evaluando. Esta persona, un ejemplo, esta persona cumple con ser responsable en su trabajo, entonces tiene la evaluación del 1 a 5 y tú tienes que indicar si esta persona la nota es un 1 o la nota es un 5, que sea la nota máxima. Eso son lo que se llaman escala gráfica. Una vez que ya se definió cuál es el modelo a utilizar o la herramienta a utilizar, entonces se aplica el proceso. Y cómo se hace va a depender de un poco de la definición que la empresa tenga. Pero primero se determina el modelo, ¿cierto? Se selecciona quiénes van a ser los evaluadores, que generalmente son los mismos supervisores los que evalúan a sus supervisados, pero en algunas otras ocasiones en donde hay empresas más grandes se utilizan empresas externas o algún sitio o algún sistema informático que permita ayudar a la evaluación. Luego se define el apoyo tecnológico. Como decía, puede haber un sistema asociado, pero a veces también puede ser un simple Excel o un formulario escrito, impreso, que permita hacer la evaluación, y una Gantt o una planificación para saber cómo se va a aplicar. Hay una fase de entrenamiento y calibración. Generalmente se hace un par de pruebas, se toman a unos empleados de ejemplo, cosa que se pueda calibrar para saber si las notas que tú estás considerando en tu proceso de evaluación están acorde a la realidad de la empresa, o si si los evaluadores quizás no son los más aptos para este tipo de evaluación, etcétera. Se hace una calibración. Y en ese proceso se aprovecha de hacer también lo que se llama entrenamiento. Se explica a los supervisores cómo se va a hacer la evaluación de desempeño, se les enseña cómo se deben reunir, cómo deben hacer el formulario, cómo deben tratar al empleado, qué tipo de lenguaje utilizar. Todas esas cosas se hacen en esta etapa. Y parte importante de la aplicación es el plan de comunicación. Es importante informar a la compañía cuándo se va a realizar el proceso, qué días específicos, los horarios o las fechas máximas de entrega de los resultados, cuáles son los beneficios de estar de participar de un proceso de evaluación de desempeño, cuáles son las personas responsables de resolver cualquier duda o diferencias que existan. Porque como ustedes saben, la evaluación de desempeño en algunas situaciones podría ser una experiencia compleja si es que hay un supervisor y un supervisado que no se llevan bien, por ejemplo. Entonces, podrían haber situaciones donde haya que realizar un ajuste o una duda o una diferencia y en el plan de comunicación se debiese definir quiénes son los responsables o quiénes van a ser los responsables de ese tipo de situaciones.
Esto corresponde a todo lo que es la implementación como tal. Una vez que eso ya esté implementado y esté realizada la evaluación, viene ahora lo que son el resultado y el análisis. El resultado del análisis significa principalmente compilar todas las encuestas o todas las evaluaciones que se hicieron, eh, tabularlo probablemente, meterlos en un sistema o en algún Excel o algo que permita ver la información resumida, ver la información también general, preparar informes y hacer análisis. El análisis de estos resultados generalmente conllevan a acciones posteriores. Esta es una de las etapas más críticas porque si bien la etapa más larga podría ser el realizar la evaluación de desempeño como tal, pero en esta etapa participan las personas responsables de recursos humanos que revisan que la evaluación haya sido exitosa, revisen quienes participaron y hacen un análisis de todo el proceso como tal, con objetivo quizás también de encontrar mejoras o oportunidades de mejora para el próximo periodo, o análisis de cuáles son las áreas que necesitan mejorar más como compañía, etcétera. Con todos estos resultados se pasa a la siguiente etapa, que es el plan de mejora o la retroalimentación también. Generalmente la retroalimentación va a permitir que el empleado reciba un informe de parte de su supervisor de cómo le fue con la evaluación de desempeño, cuáles son las cosas que necesita mejorar, cuáles son las cosas que necesita seguir haciendo bien. Es una muy buena oportunidad para el supervisor felicitar a su equipo de trabajo cuando están haciendo las cosas bien, animarles cuando necesitan mejorar en algo. Es una oportunidad para encontrar soluciones a problemas o distintas situaciones que no estén funcionando bien. Esto es fundamental y es el cierre del proceso de evaluación, es entregar una retroalimentación a las personas que recibieron una evaluación. Y dentro de todo eso, generalmente se genera un plan de mejora para que las personas puedan seguir progresando, para que corrijan las cosas que no están haciendo como se esperan, o también para que las cosas que están haciendo bien las puedan seguir haciendo mejor, o incluso ayudar a otras personas a que hagan este mismo desempeño. Y como planes de mejora generalmente se obtienen planes de capacitación, planes de desarrollo, planes de carrera. Todos estos son planes que la empresa puede tener y que son propios de la compañía. Programas como por ejemplo de gestión de talento y potencial, que son cada una de estas 4 áreas son análisis de clases posteriores que vamos a tener, pero que son resultados de una evaluación de desempeño. Voy a volver atrás a una de las primeras slides donde mostraba el proceso o las etapas que tiene un proceso de evaluación de desempeño, principalmente para mostrar que cuando se hace una evaluación de desempeño se realizan todas estas etapas, ¿ya? Y el propósito principal de realizar una evaluación de desempeño es generar planes de mejora, planes de desarrollo, planes de capacitación y acciones relacionadas con los empleados que estoy evaluando, con el objeto de que nuestra empresa pueda seguir cumpliendo con los objetivos que se plantearon, que las personas se mantengan felices dentro de su trabajo y cumpliendo con los objetivos por los cuales se contrató en esa empresa. Esto ha sido la clase relacionada con la evaluación de desempeño. Quisiera solamente mostrar que podemos tener distintas evaluaciones de desempeño en distintas empresas, en distintas áreas. Existen modelos completamente distintos unos de otros, pero en general todos se basan en un patrón común. Y voy a mostrar a continuación un ejemplo de cómo sería una evaluación de desempeño, que en mi caso es una de las que se realizó en el último periodo hacia mi persona en la empresa donde yo trabajo. Esto sería una evaluación de desempeño
Esta particularmente es una evaluación de desempeño que yo tuve el año pasado. Acá se puede ver el nombre del empleado, se aprecia también la fecha en que se realizó, el nombre del supervisor. Si seguimos avanzando, vamos a ver que, un segundito acá, vamos a ver que se aprecia metas particulares de ese periodo y si se completaron o no. En este caso, la evaluación de desempeño de esta compañía incluye el resultado del cumplimiento de algunas metas particulares. También, en este caso, se observan que se evalúan comportamientos o competencias que son de interés para la empresa, como por ejemplo obtener resultados, ser digno de confianza, trabajar con evitar accidentes, trabajar en equipo, tomar buenas decisiones y tener madurez emocional. En este caso, la manera en que la empresa evalúa es si excede las expectativas, si cumple las expectativas o si necesita mejora. En este caso se evaluó como que cumple las expectativas. En esta evaluación también se definen los principales logros, donde el supervisor escribe los principales logros de la persona en evaluación, las áreas de mejora o las cosas que necesitan mejorar en este periodo o que se vieron en este periodo, y como final el resultado final de la evaluación, que se puede decir que es la nota final, y en tres categorías: excede, cumple la expectativa y necesita mejorar. Finalmente, unos comentarios generales de la evaluación y las firmas correspondientes, donde se muestra que el empleado firma aceptando la evaluación y los dos supervisores. Este es un ejemplo de una evaluación de desempeño de un formato 90 grados, que significa que solo participa el supervisor y el supervisado.